Imaginad a campesinos que montan sus propios caballos y portan sus fusiles de cerrojo. Así nació en África del Sur una caballería diferente, móvil, silenciosa y mortal. Sin cargas tradicionales, sin sables ni lanzas, los Boer adaptaron tácticas de guerrilla, emboscadas a relámpago, fuego desde la silla y retiradas rápidas antes de que el enemigo supiera quiénes les golpearon. Equipados en gran medida con fusiles Mauser, de cerrojo, dominaron el terreno y pusieron en jaque a un ejército británico entrenado para guerras al modo europeo. Esto fue la caballería Comando Boer: astucia, velocidad y precisión. ¿Quieres saber cómo lo hicieron? Entonces quédate. Los Boers son descendientes de colonos holandeses que emigraron a Sudáfrica después de que la Compañía Holandesa de las Indias Orientales estableciera su puesto avanzado en el Cabo en el año 1652. El asentamiento fue intensivo ya hacia finales del siglo XVII, cuando un gran número de familias llegaron de Holanda y Alemania. Más tarde, los hugonotes expulsados de Francia se mezclaron con la masa de holandeses que ya vivían allí. Hasta 1795 toda la autoridad residía en la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Luego, los colonos proclamaron su autogobierno. Pero en el año 1806, Gran Bretaña capturó el Cabo. Los Boers no estaban satisfechos con el nuevo régimen, puesto que el inglés era el único idioma oficial. Perdieron todos los puestos de responsabilidad y la ley de abolición de la esclavitud del año 1833 les privó de su fuerza laboral. Así que, hartos de esta situación, emigraron al norte y al este, donde fundaron el Estado Libre de Orange, Natal y el Transvaal. Sin embargo, esta migración no los liberó de la interferencia británica, porque todas las conquistas de los súbditos británicos pertenecían en el acto a la corona. No obstante, los Boer estaban decididos a independizarse y el resultado fue la Guerra Anglo-Boer de 1899 a 1902. Las repúblicas Boer contaban con milicias indisciplinadas pero bien armadas, compuestas por unos 47.000 hombres de entre 16 y 60 años. Tras anunciarse la movilización, se reunían en centros regionales y formaban unidades de comando. Cada una estaba dirigida por un comandante y constaba de varias unidades de campaña de unos 200 hombres, compuestos, a su vez, por unidades de unos 30 hombres. En la práctica había unidades de entre 100 y 3.000 hombres. Los oficiales se elegían por votación. Si no demostraban ser líderes capaces, se les despedían y se elegían otros nuevos. Cada miliciano contribuía con uno o más caballos, por lo que los comandos eran una especie de infantería montada. Los extranjeros y los nativos no eran admitidos en las fuerzas armadas Boer. Antes de proseguir con el vídeo, os animo a seguir la cuenta de Telegram del canal. Podéis clicar sobre el acceso en el primer comentario fijado del vídeo. Hay razones para hacerlo. Entrega segura de notificaciones de todo tipo, material extra y una mucha mayor libertad. Ya somos 56, poco a poco sumamos. Además, hemos abierto un nuevo canal de YouTube llamado El Lenguaje de los Símbolos. Está centrado, como el nombre indica, en el simbolismo. Si os atrae este mundo, os gustará formar también parte de ese nuevo proyecto. Las direcciones del nuevo canal también la tenéis en el primer comentario fijado del vídeo. Los Boers luchaban como infantería montada. Es más, cada miliciano portaba su propio caballo y fusil, lo que les otorgaba una movilidad excepcional para lanzar ataques rápidos y retirarse antes de que el enemigo reaccionara. Usaban tácticas de guerrilla móviles, aprovechando el terreno y manteniéndose dispersos en líneas irregulares para evitar ser blanco fácil de los fusileros británicos. A diferencia de la caballería tradicional, abandonaban las cargas cerradas en favor de movimientos en orden abierto. Eran unidades ligeras y flexibles. La evolución de su enfoque militar respondió a la contundencia del rifle de cerrojo alemán Mauser, aunque también hacían uso de otros fusiles modernos. Las armas que usaron los Boer fueron varias. El más común fue el Mauser modelo 1895, también llamado Boer Model. Fusil de cerrojo, calibre 7 x 57 milímetros, con cargador fijo de 5 cartuchos recargables mediante stripper clip. Alcance efectivo superior a 1800 metros, visores graduados hasta los 2000 metros. Fueron importados en masa, alrededor de 37.000 unidades al Transvaal y 13.000 al Estado Libre de Orange, más pedidos posteriores hasta totalizar más de 50.000 fusiles, más carabinas. Alta precisión, fuego rápido y trayectoria plana, clave en su dominio táctico. También usaron el fusil Wesley monocarga y acción de cerrojo de bloque de caída.
utilizado desde la Primera Guerra de los Boer como arma común entre la milicia rural Boer. Precisión de hasta 550 metros, fabricado especialmente para la República Sudafricana, muy apreciado por su fiabilidad, aunque lento en recargar. Otro modelo fue el Martini Henry Mark III y las variantes Martini Enfield, utilizado por miles de Boer, especialmente por su bajo costo y más tarde reemplazado gradualmente por los Mausers. Otra arma fue el fusil Guedes, un modelo de 1885 de origen portugués, un arma de tiro único. Se importaron en cantidades limitadas, unas 7.000 unidades para el Transvaal y algunos cientos para el Estado Libre de Orange. Por supuesto, usaron los fusiles capturados británicos Lee Metford y Lee Enfield. El Lee Metford fue un fusil de cerrojo británico calibre 303 con cargador de 8 disparos, inicialmente de pólvora negra. Obsoleto respecto a los Mauser, pero de uso frecuente si escaseaba la munición de 7 milímetros. Luego aparecieron los Lee Enfield Mark I, que fue una evolución del anterior, al poseer un cargador de 10 cartuchos y pólvora sin humo. Posterior a su adopción en el año 1895, algunos Boer también los emplearon tras capturarlos. Por último, comentar que se hizo uso de rifles menos comunes, como el Krag Jorgensen, de calibre 6,5, usado por altos oficiales Boer. Por último, comentar que se hizo uso de rifles menos comunes, como el Krag Jorgensen, de calibre 6,5 milímetros, usados por altos oficiales Boer, como Paul Krieg o Smets. Eran muy precisos, pero escasos. Varios modelos de Mannlicher, que eran armas de 8 milímetros y cargador de 5 cartuchos, fueron adquiridos en pequeña proporción para uso privado. También se emplearon ejemplares aislados, Kopraszek, Gebhardt, 88, Vetterli, Winchesters, revólveres Mauser C96, etc. Todos ellos usados en muy menor medida. Los Boers casi nunca ejecutaban cargas frontales, salvo en ocasiones específicas. Lo que preferían hacer era centrarse en la sorpresa y en el desgaste del adversario. Adoptaron formaciones espaciadas desde el inicio de la guerra, y cada ataque buscaba flanquear, rodear o aislar posiciones británicas, y todo eso siempre con la máxima rapidez. Un ejemplo claro fue la emboscada en Bronkhorstlight, donde una fuerza Boer local de apenas 200 a 300 hombres sorprendió a una tropa británica en marcha, atacando desde posiciones elevadas y dispersándose antes de que llegaran refuerzos. En aquella ocasión lograron una victoria casi sin bajas propias. Otra acción relevante fue la batalla de Zielkosnack, durante el 11 de julio del año 1900, donde el general Cos de la Rey, con unos 200 hombres, tomó por sorpresa a diversos escuadrones británicos en un paso montañoso, capturando prisioneros, creando caos y retirándose en orden una vez conseguido su objetivo. En Warspfly, el 11 de julio de 1900, apenas 150 Boers al mando de Sarel Wistreisen emboscaron una columna británica desde una posición elevada, infligiendo bajas significativas en un enfrentamiento que duró todo el día. Aprovecharon su conocimiento del terreno y su movilidad para golpear con precisión. Otro caso significativo fue la acción de Baukenslochte, 30 de octubre de 1901, donde Louis Botha reunía a unos 900 hombres montados que sorprendieron a la retaguardia dispersa de la típica columna volante británica. En un ataque rápido y concentrado sobre una pequeña fuerza de 210 británicos aislados, derrotaron a la unidad con facilidad, sin darles oportunidad de reagruparse. ¿Los Boers usaron sables de caballería o lanzas? No. Los Boers no utilizaban sables ni lanzas como armas habituales. Las unidades Boer no eran caballería pesada ni regimientos regulares, sino milicias montadas formadas por agricultores que aportaban su propio caballo y rifle. No espadas o sables. Además, su enfoque táctico Boer estaba centrado en la infantería montada, que disparaba desde la silla o desmontados, usando rifles modernos y aprovechando el terreno, no en enfrentamientos cuerpo a cuerpo con sables. Según las fuentes, podían montar emboscadas o ataques rápidos, pero pocas veces pelearon cuerpo a cuerpo, y era bien conocido que eran muy pocos los Boers que calaban bayonetas en sus rifles, lo que resulta todavía menos probable para sables, y ni hablar de las lanzas. Por el contrario, fue la caballería británica la que sí portaba sables y lanzas, como se vio durante la batalla de Elandslaagte, donde 2 escuadrones de jinetes británicos cargaron contra Boers montados.
Incluso en la batalla de Royval, en abril del año 1902, ya cerca del final del conflicto, casi 1.700 fusileros montados Boer intentaron romper un cerco británico desde el oeste, cabalgaron al galope disparando desde la silla, logrando penetrar posiciones británicas hasta apenas 30 metros antes de verse frenados por un fuego cruzado muy intenso. Sin embargo, su audacia sembró el pánico en unidades británicas poco experimentadas. A lo largo de la guerra, esta caballería ligera evolucionó de milicias dispersas a una guerrilla organizada bajo el mando de generales como De Witt, Botha, Smets y de la Rey, quienes coordinaban columnas móviles que atacaban comunicaciones, líneas férreas y depósitos, aunque siempre evitaban combates generalizados. Sus tácticas mantenían a los británicos en alerta constante, obligándolos a construir fortines y a adoptar medidas extremas como la política de tierra quemada y campos de concentración para intentar controlar el territorio que tantas muertes civiles y dolor provocaron. Los Boers eran excelentes jinetes y su habilidad con los caballos superaba con creces la de los británicos promedios. Desde la infancia los Boers crecían montados, el caballo era su medio de transporte diario. Esto les proporcionaba una destreza casi instintiva. Sabían montar, moverse por el terreno agreste y cuidar del equino mejor que cualquier soldado británico promedio. Los caballos Boer, como el Cape Horse o el Basuto Pony, eran robustos, resistentes, ágiles y perfectamente adaptados al clima y al terreno sudafricano. En contraste, los británicos recibían monturas grandes, sensibles al cansancio y dependientes del forraje importado. Cada miliciano Boer solía tener 2 o 3 caballos, lo que permitía alternarlos y evitar el agotamiento de las bestias. Esto les daba la capacidad de marchar hasta 96 a 113 kilómetros diarios, incluso entre 12 a 14 horas continuas de cabalgada, y aún así estar listos al día siguiente frescos como lechugas. Se decía que el joven Boer no se le daba de comer si fallaba un tiro de fusil. Así que sí, estos hombres eran excelentes jinetes y tiradores. Ellos y sus caballos estaban acostumbrados al clima sudafricano, a diferencia de los soldados llegados de la Gran Bretaña, que pasaron por un doloroso periodo de adaptación. Al comienzo de la guerra, los Boers infligieron varias derrotas graves a los británicos, en Stormberg, Magersfontein y Colenso, en 1899, y en Spionkop, en el año 1900. Al mando de Botha, De Witt, Smuts y Herzog, las columnas volantes que utilizaban tácticas de guerrilla de golpe y fuga destruyeron las comunicaciones británicas y los obligaron a erigir una línea de pequeños fuertes para bloquear el movimiento de los Boers. Los éxitos ocasionales posteriores de los Boers no impidieron que los británicos aislaran sistemáticamente sus unidades y las destruyeran una por una, decidiendo así el resultado de la guerra. En resumen, la caballería Boer combinó dominio del caballo, rifles de largo alcance, conocimiento del terreno y flexibilidad táctica. Su movilidad les permitió emboscadas exitosas, ataques coordinados contra unidades mal desplegadas y una resistencia prolongada incluso frente a ejércitos superiores. Fue una forma eficaz de infantería montada, que explotó al máximo sus ventajas sobre el enemigo y que evolucionó hacia una auténtica guerra de guerrillas en el sur de África. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os esté gustando esta lista del canal centrado en la historia de la caballería militar. El próximo trabajo, a petición de un hijo de Cronos, versará sobre la caballería soviética.